13:02, bienvenidos a Corporación Noticias, el resumen de las principales informaciones de la jornada y el análisis que a esta hora del día usted quiere escuchar. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de Él, y no hay refugio como el Dios nuestro. Primera de Samuel 2:2, el verso de hoy en YouVersion. Les saluda el periodista Israel Vilches y me encuentro junto a Carol Espinaza. ¿Cómo estás, Carol? Sí, muy bien, como cada día aquí acompañándoles en Radio Corporación, en Corporación Noticias, contarles que hoy sentimos un poquito más frío la capital, pese a estar despejado. La mínima de hoy fue de 1 grado y la máxima será solo de 15 grados. En cuanto a la calidad del aire, Santiago tiene buena calidad del aire, pero está regular en el Valle Central. Seguimos con alerta ambiental en la ciudad de Osorno y lamentablemente preemergencia en Temuco y Padre Las Casas. A cuidar ahí y tomar todas las precauciones por esta preemergencia ambiental en Temuco. Nos vamos con los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Reserva Federal de Estados Unidos baja las tasas por primera vez desde el 2008. Ayer el organismo equivalente al Banco Central en ese país cumplió con las expectativas de los mercados internacionales y tras su reunión bajó las tasas en 25 puntos base con pocas posibilidades de nuevos recortes. La medida provocó diversas reacciones en la bolsa de comercio en el mundo. En Chile, el dólar cerró al alza situándose en los 700 pesos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta medida? Hablaremos más adelante con el economista Cristian Lecaros. En el Colegio de Profesores afirman, el Mineduc no ha pagado sueldos a docentes tras paro. Así lo manifestó el gremio de docentes, que envió una carta a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en donde se manifiesta preocupación y malestar por el descuento en las remuneraciones que se ha generado a profesores en distintas comunas y servicios locales de educación de nuestro país, pese al compromiso firmado del gobierno. Ojalá que no sea una represalia por el paro, aseveró Mario Aguilar. Medidores inteligentes. Empresas eléctricas devolverán 1.000 pesos a usuarios. En el Chile, a través de su gerente general, Paolo Paiotti, anunció que a partir de septiembre se comenzará a entregar dicho monto a los usuarios correspondientes a la instalación de los cuestionados medidores instalados entre octubre del 2018 y mayo del 2019. ¿Cómo se realizará esta devolución? Se lo contaremos más adelante. Tras el caso de Renato Poblete, los jesuitas descartan investigar al padre Alberto Hurtado. Tras ratificarse mediante una investigación los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Renato Poblete, el delegado provincial de la Compañía de Jesús, Francisco Jiménez, descartó que se inicie una investigación contra el sacerdote Alberto Hurtado, fundador del Hogar de Cristo, fallecido en 1952 y declarado santo por Benedicto XVI en 2005, ya que los procesos de canonización serían mucho más exhaustivos que esta última investigación. Esta posibilidad fue deslizada debido a la cercanía que el jesuita Alberto Hurtado tenía con el ex párroco del Bosque, Fernando Caradima, y con Renato Poblete, su sucesor en el Hogar de Cristo. No tenemos antecedentes contra él, aseveró Jiménez. Y en lo que va del año anuncian cuarta alza en los precios de los combustibles. Como cada semana, la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, confirmó una variación en los precios de las bencinas a contar de hoy jueves 1 de agosto. Las bencinas de 93 octanos tendrán una caída de 5.9 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos tendrá un alza de 1,7 pesos por litro. El diésel subirá 2.7 pesos por litro, en tanto la parafina tendrá un incremento de 2.5 pesos por litro. Finalmente, el gas licuado subirá 0,3 pesos por kilo. Es histórico, la selección chilena panamericana de vóley venció a Estados Unidos. Después de 48 años de ausencia, Chile volvió a triunfar en un partido oficial en la categoría panamericana. Los rojos vencieron en el debut a la poderosa selección norteamericana. Este triunfo se suma al oro conseguido en el voleibol playa por los primos Grimald. La policía británica indemnizará a un pastor arrestado por predicar en las calles de Londres.
El misionero de 64 años, que el pasado febrero fue esposado por la policía y llevado unas 6 horas del lugar en que estaba, quitándole además su Biblia, todo esto por predicar en una estación del metro de Londres, fue indemnizado por Scotland Yard debido al trato humillante recibido con más de 2,5 millones de pesos. Una investigación de la Contraloría reveló irregularidades en la entrega de becas PSU. La institución, a través de una auditoría, confirmó que el beneficio fue entregado a 19 personas fallecidas entre el periodo del 2017 y 2018. Además, se detectaron irregularidades en más de 3.000 alumnos que no cursaban cuarto medio. Cerca de 11.000 millones se entregaron durante estos años por concepto de becas. Y en estos momentos, las superintendencias se encuentran fiscalizando potenciales riesgos de contaminación en sanitarias. Tras la tragedia que dejó sin agua por más de una semana la comuna de Osorno, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles realizaron un despliegue territorial en diferentes ciudades. Ayer ambos servicios informaron que existen al menos 9 plantas en territorio nacional que presentan riesgos de contaminación que podrían desencadenar crisis similares a lo ocurrido en la región de los lagos. Además, el ente fiscalizador de la sanitaria formuló cargos contra la empresa SVAL Valparaíso por el derrame de sólidos contaminantes en el estero Las Cenizas de Placilla. Más adelante le contaremos cuáles son las plantas de agua potable que podrían generar una crisis sanitaria. Quédese con nosotros para revisar esta y otras informaciones en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias, más 56 222 55 38 11. Noticias Nacionales. Con 9 minutos y nos llega una información de último momento. Ayer se realizó el control de detención, la formalización del chofer del bus Línea Azul, que lamentablemente dejó a varios fallecidos el fin de semana. La Fiscalía detectó, dice acá la información en Biobío, que Línea Azul tenía más de un bus clonado tras detener al encargado de talleres, es decir, buses que tenían patentes que pertenecían a otros vehículos. Patentes recicladas, podríamos decir. Bueno, y en otra información, una investigación de la Contraloría reveló irregularidades en la entrega de becas PSU. La Contraloría General de la República encontró irregularidades en el otorgamiento de becas PSU este año entre el 2017 y 2018. Así lo confirmó la institución, que fueron 19 beneficiarios fallecidos y detectaron que 3.564 alumnos no contaban con los requisitos mínimos para esta beca, ya que se encontraban en cursos distintos del cuarto medio. Por esta razón se pidieron restituir dichos fondos. Se verificó el pago improcedente a 19 beneficiarios fallecidos por un monto total de 590.640, destaca el comunicado. Además, se detectaron otras inconsistencias, errores en las fechas de nacimiento, falta de dígitos verificadores en los RUN, ausencia de apellidos, entre otros. Estos casos alcanzan la cifra de 2.929. El subsidio a la PSU para los estudiantes existe desde el 2005. En el periodo examinado por la auditoría hubo 374.842 beneficiarios por un monto aproximado de 11.755 millones. En 2017, el 97,6% de los alumnos con beca rindió la PSU, mientras que en el 2018 la cifra disminuyó al 88,4%. Noticias Nacionales. Y con otra información, el Colegio de Profesores denuncia descuentos en pagos docentes tras el paro. El miércoles, algunos de los profesores de distintas comunas del país notaron que sus sueldos no habían sido pagados de forma íntegra. Habían descuentos alusivos a los días no trabajados por el paro de docente. A pesar de ser pocos los profesionales afectados, la situación generó molestia en los educadores y también en el Colegio de Profesores, quienes manifestaron el incumplimiento de parte del Ministerio de Educación, ya que este compromiso firmado no era por rebajar las remuneraciones.
El acuerdo quedó por escrito en una carta de la ministra Marcela Cubillos, que dice: en ese contexto, las clases que fueron perdidas en estas últimas semanas deben ser recuperadas y los profesores de la educación han cumplir así su jornada laboral, lo que los habilita en ese evento a no tener descuentos y por percibir la correspondiente remuneración aplicando al dictamen número 52.122 del 2009 de la Contraloría General de la República. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esa es la pregunta que nos hacemos y que también se hace el Colegio de Profesores. En el magisterio señalaron que la explicación que los sostenedores han dado a estos descuentos es que no ha sido pagada la subvención completa del mes de julio por el ministerio y ello ha llevado a proceder con un menor pago de remuneraciones para el presente mes. Sí, el dirigente gremial, Mario Aguilar, manifestó su molestia, ya que si están las intenciones, dice, de recuperar las clases perdidas. Entonces, ¿qué justifica que se hayan descontado los recursos y fondos de la subvención? Asimismo, solicitó que se pague a la brevedad la subvención completa del mes de julio a todo sostenedor municipal y en los servicios locales de educación que ya tengan sus planes de recuperación aprobadas, permitiendo con ello que los mismos puedan reliquidar los pagos que están pendientes. Desde el Ministerio de Educación, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, en tanto, explicó que la subvención escolar se paga en la medida de los reportes de asistencia de los establecimientos educacionales y que en este caso se vio impactada por el prolongado paro docente. A medida que cada colegio reagende sus actividades y recupere las clases, la subvención será reliquidada considerando esas recuperaciones, concluyó. Hay que decir que el Colegio de Profesores está haciendo una declaración advirtiendo que podría tratarse, en palabras de Mario Aguilar, de una especie como de... ¿Cómo decirlo? Sí, como un castigo, ¿eh? Pero él dice, esperamos que no sea esto, dice claro. Él, en las declaraciones. Eso dice esperamos que no sea un desquite, claro. digamos, un desquite por el paro que nosotros tuvimos. Exacto, el Ministerio no ha dicho a qué se debe esto. Vamos a estar atentos a esta información, simplemente cumplimos con informar. 13:14 minutos. Noticias nacionales. Las superintendencias fiscalizan potenciales riesgos de contaminación en sanitarias. Ayer se informó que había al menos 9 plantas de agua potable con riesgo de contaminación similares a la que ocasionó la grave crisis sanitaria en Osorno hace 2 semanas. Las plantas con problemas están ubicadas entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos. Así se pudo determinar porque tras la contaminación debido al derrame accidental de petróleo en la red, que dejó sin agua potable por más de una semana a la comuna de Osorno en la región de Los Lagos, las autoridades reguladoras se desplegaron en terreno para efectuar una fiscalización relámpago en diferentes ciudades del país. Y tras estas gestiones, informó que al menos otras 9 empresas sanitarias presentan riesgo de contaminación similar a la que provocó el corte del suministro. Los equipos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SIS, junto a funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, inspeccionaron 108 plantas de producción de agua de un total de 174 que existen a nivel nacional y que tienen puntos de captación externa, es decir, que reciben agua desde ríos, lagos o fuentes distintas a pozos profundos. Luego de la fiscalización, que duró 10 días, los funcionarios detectaron que la mayoría está en óptimas condiciones, salvo 9 plantas, un 8% del total, que presentan riesgo de contaminación de agua con combustible vinculado a los equipos de generación eléctrica, lo que podría provocar un escenario similar a lo que pasó en Osorno. Según informaron, se trata de sistemas medianos o pequeños, los cuales deben implementar soluciones urgentes. Los problemas se constataron en las regiones de O'Higgins, 2 casos, Biobío, 3 casos, la Araucanía, 1 caso, Los Ríos, 1 caso y Los Lagos, 2 casos. Estas 2 últimas están vinculadas a la empresa ESAL, la misma empresa responsable del derrame en Osorno. De acuerdo al subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacio, quien supervisó la fiscalización, la SEC entregó instrucciones directas en 3 de estos casos para reducir los riesgos. En tanto, la SIC advirtió a todas las plantas, pero con un especial énfasis en los sistemas de captación y disposición física y protocolos operacionales asociados a los grupos electrógenos de respaldo. La autoridad fiscalizadora les dijo a las empresas que tienen que adoptar medidas urgentes para disminuir los peligros de contaminación de agua cruda con combustibles y asegurar el cumplimiento normativo.
En los 9 casos detectados no había protocolos redactados, lo suficientemente robustos dada la experiencia en Osorno. Estas empresas tienen 2 semanas para implementar uno cuando vuelvan a ser fiscalizadas. Además tendrán que autoevaluarse en cuanto a sus sistemas operacionales y protocolos, y para esto tienen 10 días. Las restantes 66 empresas sanitarias que existen en Chile serán fiscalizadas durante agosto. Además, el ente fiscalizador de las empresas que proveen agua potable y servicios de alcantarillado, la Superintendencia de Servicios Sanitarios SICS, formuló cargos contra la empresa Esval Valparaíso por el derrame de sólidos contaminantes en el estero Las Cenizas de Placilla. El hecho ocurrió el miércoles 24 de julio cuando presuntamente lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas de Esval llegaron al lecho del estero contaminado que contaminaron con aguas servidas, lo que fue registrado en un video que circula a través de redes sociales. La CIS se encuentra levantando los antecedentes que permitirán definir las responsabilidades de Esval en los hechos. De acuerdo al informado por el jefe de la oficina regional de la CIS en Valparaíso, Carlos Órdenes, el organismo se encuentra en terreno investigando el origen de la descarga que ocurrió el miércoles 24 de julio en la planta de tratamiento de aguas servidas Placilla, y verificando si la empresa aplicó los protocolos de contingencia, observando el eventual impacto de la descarga en el estero Las Cenizas, que se está revisando en conjunto con la Seremi de Salud y evaluando las labores de mitigación adoptadas por la empresa durante el desarrollo de los hechos. Asimismo, el organismo verificó el plan de acción de la compañía para eliminar todo riesgo que se produzcan eventos futuros de la misma naturaleza. El profesional advirtió que el organismo puede en principio formular cargos por incumplimiento al 4.1.2 del Decreto Supremo que regula la emisión de residuos líquidos a cuerpos de aguas superficiales y en específico la prohibición de descargar lodos, sólidos o sedimentos a los cursos de agua, y también por no haber informado a las autoridades acerca de esta descarga, sin descartar que en el transcurso de la investigación se puedan sumar nuevos cargos. Atentos ahí con esas plantas entonces. Qué bueno que entonces tras esta emergencia los entes reguladores y fiscalizadores están haciendo su labor. 13:19, vamos a otras informaciones. Noticias internacionales. La CEPAL también aplicó fuerte recorte a la proyección de crecimiento para Chile en 2019. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, entregó ayer en Santiago su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019, en el que realizó un fuerte recorte a las expectativas de crecimiento para Chile desde un 3,3% que estimaba en abril a solo un 2,8%. Esta cifra es inferior incluso a lo que estiman las autoridades de gobierno y se cuadra con las estimaciones del mercado en sus últimos informes, según lo que publicó ayer el Diario Financiero. En tanto, para la región, la CEPAL prevé una expansión de un pálido 0,5%, por debajo del 0,9% que registró el año anterior. Esto marca una trayectoria descendente como consecuencia de un contexto internacional con mayores incertidumbres y complejidades y de un debilitamiento de la inversión, el consumo y las exportaciones. Según el reporte que fue resumido en un comunicado de prensa de la entidad, a diferencia de años anteriores en 2019, la desaceleración será generalizada y afectará a 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe. En promedio se espera que América del Sur crezca 0,2%, América Central 2,9% y el Caribe 2,1%. Muy bajo todo. Todo muy bajo. Por eso, en rueda de prensa, la secretaria ejecutiva del Organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, explicó que la región enfrenta un contexto externo con mayores incertidumbres y complejidades crecientes, menor dinamismo de la actividad económica mundial y del comercio global, mayor volatilidad y fragilidad financiera, cuestionamientos al sistema multilateral y un aumento también en las tensiones geopolíticas. En cuanto al comportamiento fiscal, Chile está gastando más dinero de lo que ingresa, afirma la CEPAL. De acuerdo al Estudio Económico 2019, el espacio fiscal se ha visto restringido por niveles de ingreso insuficientes para cubrir el gasto, lo que deriva en déficits y en incremento en un endeudamiento en los últimos años. Además, los efectos de la creciente volatilidad cambiaria y de las mayores depreciaciones limitarían la posibilidad de los bancos centrales de la región para profundizar políticas de estímulo a la demanda agregada, a lo que se suma el hecho de que las condicionantes estructurales
estructurales acentúan la vulnerabilidad externa y no ayudan a dinamizar el crecimiento. Estructura exportadora centrada mayormente en bienes primarios, los commodities, y caída tendencial de la productividad. Según la CEPAL, se requiere expandir el espacio de políticas para hacer frente a la desaceleración y contribuir al crecimiento económico con medidas tanto en el área fiscal como en la monetaria y relacionadas con la inversión y la productividad. En materia fiscal se necesita reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos, impulsar la adopción de impuestos a la economía digital, medioambientales y relacionados a la salud pública y reevaluar los gastos tributarios para alinearlos hacia la inversión productiva. En el área monetaria, en tanto, se necesita promover el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad cambiaria y de precios, mientras que en materia de inversión y productividad es imprescindible elevar la participación de los sectores intensivos en conocimientos en la estructura productiva por medio de un papel más activo de la inversión pública y privada, reorientar las inversiones hacia los sectores de mayor dinamismo y adoptar políticas de estímulo que tengan impactos en términos de innovación, aprendizaje y empleos de calidad. Asimismo, la CEPAL advirtió que hay cambios estructurales en el mundo después de la crisis del 2008. En el comunicado, la institución analiza los cambios ocurridos en el sistema financiero internacional, en los instrumentos y agentes, con posterioridad a la crisis global del 2007-2008 desde la perspectiva regional. El informe plantea que el mercado de bonos ha ganado importancia relativa respecto al sistema bancario. También muestra que se han intensificado los niveles de concentración, interconectividad y prociclicidad. Además, el nivel de endeudamiento global se generaliza y registra niveles récord, 320% del Producto Interno Bruto, en un contexto de bajo crecimiento. Con el fin de hacer frente a estos desafíos, se plantea por una parte ampliar y estandarizar el espectro de los indicadores de vulnerabilidad. Por otra parte, se trata de avanzar hacia una regulación macroprudencial más amplia y homogénea que abarque no solo el sector bancario formal, sino todos los agentes financieros, incluyendo el sector bancario en la sombra, así como los distintos instrumentos, indica el documento. En resumen, porque de repente hay muchas palabras técnicas que no todos nuestros auditores podrán entender, pero en resumen, la CEPAL está advirtiendo: Chile va a crecer menos que lo que se había proyectado. Incluso va a crecer menos de lo que el gobierno está diciendo que va a crecer. Y de lo que había dicho a inicios de junio, me parece, de julio. Exactamente, ¿no? O sea, había dicho a principios de junio una cosa. Exacto. Y ya 2 meses después dice, no, va a crecer menos, incluso menos de lo que se había proyectado inicialmente este año. En segundo lugar, hay un escenario estructural de desaceleración de la economía, dice acá. Está alentado también por la baja proyección de crecimiento de los países vecinos. Afortunadamente, en el contexto de América del Sur, donde estamos creciendo prácticamente cero, eso dice la CEPAL, vamos a crecer 0,2, o sea, 0. Por lo menos Chile está creciendo. No estamos tan mal, pero un 2, no, y es... 2,8. Y golpea no solo a nuestro país, sino que también América Latina. O sea, esto viene de un debilitamiento de una economía global, ¿no? Y la CEPAL lo que está diciendo es, nosotros tenemos que salir de la economía de los commodities, de exportar básicamente madera, cobre, uvas, fruta, etcétera, 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 y hacer valor agregado, que es todo lo que todo el mundo está diciendo, que tenemos que empezar a industrializar nuestra economía. No puede ser que estructuralmente dependamos de las fluctuaciones de los precios de las materias primas. Sí, respecto de los otros países latinoamericanos, el país sudamericano que más crecería, digamos, sería Bolivia con un 4%, seguido por Perú con un 3,2% y en tercer lugar Colombia con un 3,1%. Así que ahí nos encontramos nosotros entre medio. Obviamente, muy bien para esos países. Obviamente el país que menos va a crecer es Venezuela, con un 23% que le dan de contracción. Claro. 23% de contracción. El mundo cristiano en Corporación Noticias. Las 13:26 y vamos a una noticia internacional de interés. Policía británica indemniza a pastor arrestado por predicar en las calles de Londres. El misionero evangélico nigeriano Oluwole Yesami, de 64 años y radicado en Londres desde el 2010, se encontraba predicando a la salida de la estación Surgate en Enfield, en Londres, cuando 2 policías del Scotland Yard se le acercaron y le solicitaron dejar de predicar, acusándole de islamofobia y predicar un discurso de odio. Esto ocurrió el 23 de febrero de este año.
La estación Southgate de Londres está en un distrito mayoritariamente musulmán y por esta razón los agentes acusaron a Olowe Yesenmi de estar realizando el delito de incitación al odio. No me voy a retirar porque necesito predicarles la verdad, que Jesucristo es el único camino a Dios, respondió el pastor a los agentes. Nadie quiere escuchar eso. Quieren que te vayas, le manifestó uno de los uniformados. Ante la negativa del pastor, quien argumentaba que en Reino Unido existía libertad religiosa y de expresión, los uniformados de Scotland Yard le requisaron su Biblia. Ante la angustia que demostró Yesenmi frente al hecho, el otro policía le dijo: deberías haber pensado en eso antes de ser racista. Así fue que el misionero nigeriano fue esposado y lo llevaron detenido unas 6 horas del lugar en que estaba. Tuve que pedir dinero prestado para regresar a casa, declaró posteriormente el misionero. Esta situación fue grabada desde un celular por una transeúnte, quien manifestó que el pastor nunca violó la paz ni fue islamófobo, y cuyo video recorrió las redes sociales. La buena noticia es que la policía británica reconoció el error e indemnizó a este pastor nigeriano con 3.000 euros, equivalente a unos 2.400.000 pesos chilenos, reconociendo el trato humillante ejercido por sus funcionarios. No es la primera vez que predicadores a la calle se han visto hostigados por la policía de ese país, quienes no entienden la interacción entre la legislación de orden público y el derecho a la libertad de expresión. Así lo indicaron el Centro Cristiano Legal y la organización Preocupación Cristiana, quienes levantaron 38.000 firmas en petitorio de protección a los predicadores callejeros tras esta situación. Y Yesenmi entregará por mano este viernes una petición al Home Office, el Ministerio del Interior británico, solicitando mayor protección para los predicadores callejeros. La campaña, que es apoyada por la organización evangélica International Christian Concern o Preocupación Cristiana, ha sido firmada por más de 38.000 personas. Bueno, destacar que este predicador no es un predicador agresivo, la transeúnte no iba con él, era una persona que fue testigo de lo ocurrido, el video está en redes sociales, y donde se ve que él no atacaba, no hizo improperios contra dirigentes del LGTB o hostigó con megáfonos a los parlamentarios, como hemos visto en otras ocasiones, sino que era un simple pastor misionero que predicaba el mensaje de Cristo a los transeúntes: Jesús te ama y es el único camino para llegar al cielo. Quienes nos sintonizan a esta hora también nos pueden escribir un WhatsApp comentando estas informaciones, más 5622-553-0811. Recuerden que nos pueden ver desde radiocorporación.cl o corporación.tv. También estamos saliendo desde el Facebook Live de Radio Corporación y Corporación Noticias. La señal online acá en Santiago, el 97.1 FM en Santiago y en toda la red de Radio Corporación en las 20 estaciones, y la señal digital del 15.2 en televisión abierta acá en la región metropolitana. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para profundizar en la noticia económica de la jornada, que la Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés por primera vez desde el 2008, desde la gran crisis de 2008. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. Arte Impresiones S.A. ofrece a su distinguida clientela impresión plotter digital, estampados y transfer, vinilos decorativos para el hogar y oficina, diseño gráfico publicitario. Visítanos en San Diego 1594 o bien en www.arteimpresiones.cl. Escríbenos a ventas@arteimpresiones.cl. Somos una empresa familiar al servicio del pueblo cristiano. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22-688-7213 y en Rancagua, 72-260-8056. Más información en www.agenciagc.cl. Corporación Noticias. Cumplimos con informar.
es, usted está en la sintonía de Radio Corporación Noticias, cumplimos con informar. Y ayer la noticia que impactó los mercados, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, bajó las tasas de interés por primera vez desde el 2008. La Fed, el organismo equivalente al Banco Central de ese país, cumplió con las expectativas proyectadas en la víspera por la mayoría de los agentes en los mercados internacionales y tras su reunión el miércoles en la tarde bajó la tasa en 25 puntos base, con pocas posibilidades de nuevos recortes. La decisión se tomó por 8 votos contra 2. El presidente de la Fed, Jerome Powell, aseveró tras la histórica rebaja de tasas que esta actuará como un seguro contra los riesgos de un crecimiento global débil. Dejó abierta la posibilidad de nuevos recortes recién en septiembre, pero aclaró que no es el inicio de un ciclo prolongado de bajas. El líder del central estadounidense declaró frente a la prensa que el recorte de las tasas, que quedaron entre un 2 y un 2,25%, busca respaldar la economía estadounidense. En ese sentido, Powell dijo que el panorama para la economía de Estados Unidos es favorable y esta medida está diseñada para respaldar ese panorama. No obstante, la medida provocó diversas reacciones en la bolsa de comercio en el mundo. En Chile ya el dólar cerró al alza, cotizándose sobre los 700 pesos. Algo similar sucedió con la moneda estadounidense en otras partes del mundo. En tanto, el cobre cayó un 0,84% en la bolsa de metales de Londres y se ubicó en los 2,65 pesos. Perdón. El cobre cayó un 0,84% en la bolsa de metales de Londres y se ubicó en los $2,66 la libra. Se trata de su nivel más bajo desde el 10 de julio pasado, cuando el metal rojo cerró en los $2,65 la libra. A nivel local, tras baja de tasas de la Fed, casi todos los bonos del Banco Central chileno en la unidad de fomento cayeron a nuevos mínimos históricos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta medida en el mediano plazo? ¿Cómo podrían afectar las finanzas e inversiones personales de las personas que nos escuchan a esta hora? Vamos a hablar al respecto con el economista Cristian Lecaros, quien es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y graduado en Stanford y Harvard. Lecaros además es docente de la Facultad de Economía en la Universidad de Chile y está con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes hasta ahora, perdón. Buenas tardes ya, sí. Gusto de saludarte. Bueno, lo primero, Cristian, es tratar de entender ¿por qué el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, crees tú que tomó esta decisión? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que finalmente la Reserva Federal es un órgano independiente del gobierno americano y finalmente ellos van un poco decidiendo, dependiendo de cómo va el curso de la economía mundial y local, en este caso Estados Unidos, con una economía relevante, si va en el fondo creciendo, va decayendo, queda un poco pasando con las expectativas económicas. Y ellos ven en el fondo que hay varios riesgos que se levantaron con este tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y por otro lado un sector manufacturero más débil en Estados Unidos, y es bastante común que los bancos centrales parte de su armamento para poder en el fondo apuntalar la economía, es decir, agregarle viento de cola, es bajar la tasa. Es decir, para que las empresas, por ejemplo, productivas de Estados Unidos se apalanquen con un crédito, cosa de incentivar la producción, por ejemplo. No solamente por ejemplo, pero no solamente las empresas productivas, porque finalmente todo esto tiene también que ver con el fondeo de los bancos, lo mismo que pasa con el Banco Central de Chile, que también rebajó en algún momento la tasa hace algunos meses atrás, que finalmente esto se traspasa a los bancos a través de los costos de fondo, y finalmente el ciudadano a pie tiene un crédito de consumo más barato, puede llegar a tener un crédito hipotecario más barato, y finalmente eso hace que la gente disuada a que yo tenga plata ahorrada, dado que la rentabilidad también baja, como hemos visto en los retornos de los bonos del Banco Central, o en un depósito a plazo, y por ende hace que la gente gaste y consuma para que la economía crezca, o por otro lado, como tú bien dices, las empresas también se endeuden a tasas mucho más baratas, y por ende se animen a invertir en maquinaria, en contrataciones, en diferentes efectos para la economía. Y Cristian, queremos comentar algo que ayer publicó este sitio Felices y Forrados, me imagino que tú lo conoces, y hay mucha gente que lo comparte. Entonces quiero leerte una cita que publicó ayer en su cuenta de Facebook Felices y Forrados. Dice: hoy la situación es grave, porque si quieren reactivar la economía necesitaban un 5% y solo tienen un 2%. Por ende, es una situación sin salida. ¿Ahorrarías en un banco si te devuelven menos dinero? No. ¿Y por qué lo hacen? Porque los grandes billonarios tienen miedo de esta crisis. ¿Cómo responderías tú o qué comentarías tú de frases como esta de repente que circulan y que la gente empieza a compartir y que dice acá en el fondo que la situación es grave?
A ver, en particular, bueno, yo no sigo mucho, o sea, los conozco bien a Félix Forrados, que asesoran o dan comentarios de todo lo que tiene que ver con los fondos, las pensiones, la regulación acerca de la AFP y varias situaciones de rentabilidad. Yo diría más que nada un comentario general y que tiene que ver que si la economía o los bancos centrales siguen llevando las tasas a niveles mínimos históricos en general, o sea, recordémonos que el Banco Central Europeo en un momento fue a cero, Sí. El Banco de Japón llegó a niveles negativos, es decir, en algún momento yo tenía un depósito a plazo y después tenía menos plata, significa, en términos simples, que es cada vez más difícil encontrar mejores retornos para diferentes tipos de inversiones, y entre ellos no está para nada exenta las AFP, que parte importante de sus inversiones está en el exterior. Por ende, eso tiene una implicancia directa en que es más difícil generar mejores retornos de ese capital y por ende tiene una implicancia directa en menores jubilaciones para las personas. Entonces, finalmente, estos apuntalamientos no son indemnes, es decir, cuando yo voy bajando las tasas continuamente y navegamos una economía mundial con tasas cada vez más bajas, hace que las personas que tengan fondos, retornos de diferentes clases de activos, entre ellos la AFP, bajen las rentabilidades finales de estos fondos y por ende implica menores jubilaciones, así en simple. Pero eso es un digamos, poco lo que yo veo, digamos, en sí, términos generales. Bueno, estamos conversando con Cristian Lecalo, él es economista y profesor de Economía en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Cristian, pero cuando ellos dicen que estamos en una situación sin salida, que en el fondo ellos necesitaban un 5% para activar, ¿esas son aseveraciones responsables? Claro. ¿Qué tan cierto es que se necesitaba un 5% y no un 2%, por ejemplo? ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que en términos, como te digo, de ellos y sus cálculos, yo no sé, digamos, en base a qué lo sacan. O sea, es difícil como decirte un número exacto, mira, ¿por qué un 5, no un 2? Claro, no se puede, digamos, determinar eso. Yo sí encuentro que cuando tú estás con tasas bajas y tú finalmente quieres subirlas, es tremendamente difícil. Y por eso él hablan, tal vez mencionan de esta situación sin salida, porque uno se empieza a acostumbrar a una economía que se mueve con tasas bajas, y si tú en algún momento empiezas a hacer la reversa, que tiene que ver empezar a subir tasas en la economía, que en algún momento lo hizo la FED, siempre tú tienes un riesgo de finalmente caer en una recesión, siempre tienes un riesgo que finalmente la economía se ralentice, se suba el desempleo, sube un poco el descontento. Entonces eso es lo complicado, que como que uno se acostumbra finalmente a tener un crédito barato para un montón de cosas y finalmente este crédito se empieza a encarecer. Eso es lo que yo veo más, que comparto esa parte, digamos, de que es difícil después empezar a subir de nuevo las tasas en general en toda la economía que hoy día están siendo afectadas por Claro, nos queda claro. Mira, esto ha provocado el alza del dólar, y ya que tenemos un público cristiano que nos escucha, sabemos que hay muchos ministerios que reciben estos donativos en dólares, así que los resultados de ayer, que cierre el dólar en 700, son buenos para ellos. El cambio les favorece. ¿Por qué reaccionó hacia el dólar? ¿Es posible que la divisa estadounidense siga así en alza? ¿Se va a mantener? ¿Y quién pierde y quién gana cuando el dólar es tan fuerte como ahora en América Latina? Bueno, siempre, Carol, en el caso del dólar, siempre cuando el Banco Central, en este caso la Fed en Estados Unidos, baja la tasa, se hace en términos simples, muy poco atractivo yo poder comprar papeles allá, invertir en diferentes tipos de activos, bonos, dado que los retornos son más bajos, porque obviamente bajaron la tasa, claro. En resumen, por la plata que yo pongo me da menos. Entonces, muchas veces los inversionistas, los grandes capitales en general empiezan a buscar mejores rentabilidades, que es lo lógico, es lo que están ellos viendo todo el día, y finalmente apuestan por los mercados emergentes, y entre ellos que tienen un riesgo país distinto, o sea, claramente un mercado emergente como Chile, no es lo mismo que obviamente una economía establecida como Suiza o Suecia o un país desarrollado. Pero al apostar por este mercado emergente, yo puedo obtener una mejor rentabilidad, una mejor rentabilidad por esa plata. Entonces, dado el riesgo, yo apuesto por este mercado emergente y finalmente hace que entren esos dólares a la economía local para algún tipo de inversión determinada, y ese intercambio, que finalmente es el tipo de cambio, hace que esta demanda por pesos transformada por dólar, al haber una fuerte demanda por pesos, hace que finalmente este tipo de cambio se dispare y en este caso pase la barrera de los 700, respondiendo la primera parte de tu pregunta. Y con respecto a la segunda parte, que tiene que ver con quiénes ganan y quiénes pierden, un poco con esto, siempre obviamente lo que es tipo cambio es relativo. Yo claramente si soy exportador y recibo mi ingreso en dólares, fantástico, recibo mucha más plata solo por un efecto de tipo cambio. Pero si yo importo producto y por ejemplo importo petróleo, que es el caso, la realidad local, que nosotros no tenemos un petróleo, digamos, fuente de yacimientos petrolíferos importante en Chile, claramente me encarece finalmente el costo del litro de benzina. Entonces a eso se refiere que hay ganadores y perdedores, digamos. Sí, viendo, perdón, Cristian, viendo
el mercado global en lo que está. ¿Tú crees que se mantenga esta alza o sea, siga aumentando el dólar o se mantenga? El tema del dólar es bien difícil, digamos, yo siempre escucho, leo, veo un montón de artículos, cada uno tiene su mirada distinta con el dólar, pero en el fondo siempre, si la Fed se mantiene, que es lo que yo entiendo en el comunicado, que él dice que no está cerrado para próximas rebajas de tasa y todo, si esto se mantiene en lo que él está diciendo, significa que va a haber un efecto tendencial muy fuerte a que el dólar siga estando en niveles más hacia arriba que niveles que en el fondo podrían llegar a pisos mínimos históricos. Eso es un poco lo que yo diría en términos generales, y obviamente habrá personas que tienen ingresos en dólares, maravilloso, personas que tienen que viajar y continuamente tienen gastos en dólares, malo, y así sucesivamente, digamos. Y por eso la gente toma a veces ciertos contratos en dólares donde estandariza un poco el riesgo de tipo cambio, hay diferentes mecanismos un poco más técnicos para las empresas para poder trabajar un poco eso. Cristian, para ir concluyendo, vimos también que el cobre, que es como nuestra segunda moneda nacional, ¿no es cierto?, en los mercados financieros, bajó no tanto, pero bajó. Ahora, ¿todos estos son efectos puntuales, crees tú? O también, por ejemplo, en el caso del cobre, ¿se podría mantener una tendencia paralela a lo que le está pasando al eventual alza del dólar, que se podría mantener una baja del cobre, pensando en cómo funciona esta cosa? El cobre para nosotros como país es un tema súper relevante a nivel de nuestros ingresos fiscales y un poco la estabilidad de la macroeconomía y todo. El cobre es súper relevante, y en base a ese punto, ahora tuvo algún efecto a la baja, pero en general lo que uno lee, lo que uno analiza y ve otros comentarios de economistas y personas que están especializándose en temas minería y todo, uno lo que lee un poco es que una tasa más baja mundial está buscando que finalmente la economía siga globalmente empujando el carro un viento de cola para todo lo que es la economía global. Si la economía global va siendo empujada con tasas que van cada vez bajando, uno más esperaría que la demanda por este tipo de insumo de materia prima, que es cobre, seguiría siendo más un efecto más hacia el alza, más allá de este tema puntual que pasó. Por ende el cobre debería ir recuperando un terreno, más que ir bajando un terreno como hoy día lo estuvimos viendo en este último día o estos días de transacciones que fueron prácticamente nada. Porque sencillamente al bajar las tasas, finalmente lo que uno está también empujando es un poco la economía global a nivel de intercambio de bienes y servicios, y entre ellos el cobre es parte de los insumos de este intercambio mundial. Perfecto, nos queda clarísimo dentro de lo complejo que es hablar de economía y de la Reserva Federal y todas esas cosas, así que agradecemos, Cristian, tu contacto telefónico, que siempre estás dispuesto ahí para respondernos a estas dudas, así que Dios te bendiga mucho y que sigas ahí siendo bendecido en todo lo que tú haces. Igualmente, muchas gracias por la invitación, que les bendiga. Gracias por responder nuestro llamado, Cristian Lecaros. Bueno, quienes nos siguen a esta hora, recuerden, pueden escribirnos al WhatsApp más 56 22 553 0811. También pueden vernos desde radiocorporación.cl, corporación.tv, en el Facebook Live de Radio Corporación y la señal online de Corporación Noticias en 97.1 FM en Santiago. También para los que están acá en Santiago, en la región metropolitana, la señal abierta digital 15.2. Hagamos una pausa y cuando volvamos, veamos todo el deporte de los Panamericanos 2019 junto a Francisco Franco. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. En Arquiurbana somos especialistas en realizar y llevar a cabo tus sueños y proyectos. Ofrecemos servicios de arquitectura, diseño y construcción, asesoría y gestión de proyectos inmobiliarios, permisos de edificación y recepción definitiva de obras, regularización de viviendas, empresas e industrias. Solicita tu presupuesto sin costo al teléfono 22 551 44 38 y en la web www.arquiurbana.cl. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Estética dental, implantes dentales y rejuvenecimiento facial. Atención personalizada y grato ambiente. Estamos ubicados en Paseo Bulnes 79, Oficina 81, Santiago Centro. Atención de lunes a viernes, de 9 a 18:30 horas. Reservas al teléfono fijo 32 24 73 29 o al celular más 569 32 33 20 43. Clínica Estética Facial y Dental, Dr.
Doctor Roberto Figueroa. Su salud bucal y estética facial al mejor precio. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. 13:47 minutos, estamos nuevamente acá después de esta pausa con las informaciones y vamos a conversar con nuestro colega periodista Francisco Franco con las informaciones que tienes para hoy. Positivas, espero. Exacto, cierto. ¿Cómo estás, Carol? ¿Cómo estás, Israel? Sí, seguimos con los Panamericanos, se están desarrollando. Hoy día el team chileno tiene bastante actividad, surf, tiro, clavados, ciclismo, voleibol, balonmano, entre otros, y todos los ojos están pendientes a lo que va a pasar con la selección de vóley panamericano, que ayer, después de 48 años de ausencia, volvió a esta competencia en el marco de unos Juegos Panamericanos. Y el regreso fue soñado en un disputado partido. La selección nacional masculina derrotó por 3-1 a Estados Unidos, en lo que fue la jornada inaugural del Grupo B. Chile derrotó por parciales de 25-17, 25-17 en el segundo set, perdió el tercero 17-25 y el cuarto lo ganó por 25-22 en 1 hora y 47 minutos al conjunto norteamericano. Ahora se enfrentarán en la segunda fecha a Brasil, partido pactado para este jueves, hoy día a las 9:30 de la noche, y Brasil también es uno de los favoritos a llevarse estas medallas. Sobre este gran triunfo, Simón Guerra, figura en el encuentro, señaló que estamos felices porque fue un partido que nos costó mucho y logramos sacar adelante. Se nota el trabajo y todo lo que hemos hecho para llegar hasta acá. Todos los equipos juegan bien y la cabeza es lo que prima a la larga. Técnicamente son todos muy buenos. Esta es lo mejor de América, así que puede pasar cualquier cosa. Te exige todo el tiempo, eso es estar al alto nivel, eso es lo que te exige jugar en esta categoría, agregó el seleccionado nacional Simón Guerra, figura del encuentro, quien definió también ayer el partido y lo inclinó a favor de nuestro país. La participación del team chileno, aparte del duelo que tienen hoy día con los brasileños, se cerrará contra el combinado mexicano el día de mañana, así que vamos a estar atentos con todo lo que está pasando en los Panamericanos. Algo bastante impresionante también lo que está pasando en estos momentos. Está jugando el tenis chileno. Nicolás Jarry juega a las 12:30 también ante el representante de Colombia. Y también me informan por interno que 10 para las 2 va a ser su debut también la surfista chilena Anderson mañana. ¿Ya? Tenemos también otras noticias en deportes, que es se concretó finalmente el pase de Paulo Díaz a River Plate, el campeón de América, algo que estaba ahí entredicho. El equipo árabe no lo quería soltar al seleccionado chileno de buen rendimiento en la Copa América y finalmente, como dije, se va a cumplir el deseo de Paulo Díaz. El defensor chileno va a jugar en River Plate. Luego de largas y complicadas negociaciones, el Al Ahly de Arabia Saudita aceptó la última oferta de los argentinos, $4,5 millones por el 80% de su pase. Tremendo. Aún no hay claridad con respecto a cuál va a ser el monto en variables, porque esto se juega con variables, pero $4,5 millones va a ser por el 80% de su pase, y eso depende del rendimiento que tenga el seleccionado chileno. River Plate tendría entonces otro chileno. Otro chileno. Recordando al Matador. Recordando al Matador, que es el más insigne jugador chileno que ha pasado por ese equipo tan grande de Argentina. Quizás. Y por Argentina. ¿No ha habido otro chileno que haya triunfado como el Matador en Argentina? No hay como otro como el Matador, pero por ejemplo en River Plate estuvo él, y en Gary Medel recordemos que tuvo muy buen paso por Boca Juniors, archirrival pero nunca al nivel de Marcelo Sala. Veamos que ojalá que haga lo mismo, que marques una historia ahí en River Plate. Los millonarios lograron cerrar la negociación un día después de clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores. Recordemos que es el actual campeón de la Copa Libertadores, y a un día de cerrar el libro de pases. Díaz vuelve al fútbol trasandino nuevamente, ya que entre el 2016 y el 2018 jugó en San Lorenzo de Almagro. Se espera que en los próximos días, no se espera, hoy día llegó a Buenos
Buenos Aires para realizarse los exámenes, ha pasado todos los exámenes y se espera que hoy día se integre a las prácticas con Marcelo Gallardo, técnico de River Plate. Así que un orgullo para el fútbol chileno que se vuelva a tener en la cúspide del fútbol. Van a volver a gritar chileno. Sí, así que ahí estamos al pendiente. Bueno, eso entre otras noticias, también recordar y mencionar, Universidad de Chile tiene una grave crisis. Hoy día se mencionó, hubo una reunión de directorio donde se le puso un ultimátum al técnico de Universidad de Chile, ya que a esta altura, disculpa, las noticias con la Universidad de Chile son como el alza de los precios de los combustibles. Exacto. Pan de cada día, toda la semana. La diferencia que esto tuvo repercusiones, ya que recordemos que en la semana mencionamos que habían ido hinchas a presionar al plantel, a los directivos. ¿Cómo era la frase que ponían en los carteles? Que Johnny vuelva, que jueguen con la camiseta, que no jueguen como empleados, etcétera, etcétera. Exacto. Eso terminó en que la directiva azul le puso un ultimátum al técnico Alfredo Arias, y depende del resultado de este fin de semana. Si logran ganar, va a continuar. De lo contrario, muy posiblemente va a ser despedido de la comandancia de Universidad de Chile, algo que vamos a estar atentos también. Otra noticia que no tiene que ver con el deporte son los medidores inteligentes, bastante polémico a principio de año. Empresas van a devolver 1.000 pesos a usuarios. Yo no sé cómo lo van a hacer con tanta plata, esa es la verdad. Yo no sé qué voy a hacer, estoy imaginando en qué. ¿Tú tienes medidor inteligente? No, o sea, yo me imagino que me pasan 1.000 pesos, ¿con qué lo voy a gastar? Entonces, hay distintas alternativas, las podemos analizar luego. Sí, podríamos hacer un análisis. Ahora, a nivel global, 1.000 pesos por usuario debe ser mucha plata. Mucha plata, no lo informa el comunicado que lanzaron y las palabras del gerente general, pero dice, la empresa Enel confirmó que el monto promedio que recibirán los clientes va a ser de 1.000 pesos. Según consigna Pulso este jueves, el gerente general de la empresa de Chile, Paolo Palotti, sostuvo que la devolución de los costos extras recaudados entre octubre del 2018 y mayo de este año se hará en septiembre en lugar de agosto, o sea, ya se atrasa un mes. De acuerdo al medio, el directivo detalló que por el momento tiene planeado entregar el dinero mediante un solo pago. Ya. Estamos hablando... Claro, o sea, lo van a pagar. Pero en uno, porque podrían haberlo hecho en 3 pagos, vamos a verlo. 5 cuotas. Estamos hablando de un impacto que de la cuenta final del cliente, ojo con eso, final del cliente será muy pequeño. Es un mecanismo que todas las distribuidoras ahora están poniendo en marcha y se arreglará con la definición de agosto, aseguró Palotti. Por su parte, el gerente general de Enel Américas, Mauricio Beceracci, admitió al diario que la polémica por estos artefactos nos ha enseñado que tenemos que explicar mejor. Y ahora están explicando mejor. ¿Cómo usarlo? Una cosa. Existe una desconfianza de las grandes empresas en Chile. El esfuerzo de Paolo Palotti es reconstruir el hilo de este tipo de discusiones. Las ventajas que tiene el medidor para la digitalización son extraordinarias. Mira, yo con 1.000 pesos primero me puedo comprar una gaseosa, una bebida. Un kilo de pan también. Un kilo de pan, 1 litro de leche y me sobran unas moneditas. Sí. Medio pasaje un pasaje y medio de Transantiago. No, porque si das el diezmo de los 1.000 pesos, te queda para el pasaje. Te quedan para el pasaje en hora de punta. Claro, en hora de punta. Aproximadamente. Pesos, sí. Ahora, ¿esto te lo van a pasar físicamente? Así como que va a llegar a la cuenta RUT 1.000 pesos. Las palabras de Palotti hacen la diferenciación de eso, porque dice, estamos hablando de un impacto que de la cuenta final del cliente. Eso quiere decir... O sea, son como los puntos del supermercado. Exacto. Millas Latam Paz. Millas. O como estos tickets que te dan en el parque de diversiones. Como la nota freak del noticiero. Yo quiero aprovechar, de saludar a gente que siempre está conectada con nosotros a través del fanpage de Radio Corporación. A Mónica Isabel Escobar, que nos manda muchos saludos. Luis Ñancubilu, que siempre escribe. Sí. Así que saludos para ellos. Y comentarles que una última información que llegó es respecto del aula segura. Estudiante que había sido expulsado del Instituto Nacional por la supuesta porte de Molotov, hoy, fue reincorporado. Fue reincorporado porque el abogado apeló a que el parte policial no había ninguna mención de que realmente le hubiera lanzado el artefacto incendiario, así que el joven se reincorpora a las clases. Eso. Y seguimos con los 1.000 pesos. Perfecto. Seguimos con los 1.000 pesos. ¿Cómo irá a terminar esta cosa? Súper buena señal. Bueno, eso. 13:55 llega la hora de despedirnos. Les agradecemos mucho la sintonía. Como siempre, Israel Vilches, Carol Espinaza, Francisco Franco. Recuerden que también nos pueden seguir en el Facebook en Corporación Noticias y revisar este programa. Y bueno, en los controles, Cristian Chaparro. También saludos a José Luis Martínez, nuestro reportero.
a Luis Miranda, en audio Saúl Pérez en continuidad del switch, Ana Muñoz en maquillaje, Scarlett Carreño en el generador de caracteres. Nos vemos mañana, Dios mediante. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar.